¿Alguna vez te preguntaste por qué un camionero evita apagar el motor incluso cuando está completamente detenido? ¿Qué sabe que la mayoría de las personas no sabe? La escena es cotidiana. Una estación de servicio en plena ruta, el ruido profundo de un motor al ralentí y un camión detenido que sigue respirando, aun cuando parece no estar haciendo nada. Desde fuera podría parecer un desperdicio de combustible, una costumbre vieja o un simple descuido. Pero para quien vive arriba de un camión, nada de eso es cierto. Lo que muy pocos entienden es que un camión no funciona como un coche, ni se puede tratar como tal. Su motor, el turbo, los sistemas de emisiones, la presión de aire y hasta la temperatura interna de la cabina dependen de algo tan simple y tan crítico como dejarlo encendido en determinadas paradas. Lo que para un aficionado puede parecer una decisión evidente, detenerse y apagar, para un profesional es una cuestión mecánica, operativa y de seguridad. Porque apagar un camión no significa detener una máquina. Supone interrumpir procesos que están en pleno funcionamiento, cortar temperaturas, presiones, lubricación y ciclos internos que no pueden detenerse de golpe sin consecuencias. Y por eso, en muchas ocasiones, la opción correcta no consiste en girar la llave. Consiste en dejar que el camión continúe vivo unos minutos más. Pero antes de entrar en todas las razones posibles, hay una pieza del camión que puede arruinarse rápidamente si el motor se apaga en el momento equivocado. Es la primera en sufrir cuando un camionero corta el motor sin pensarlo dos veces. ¿De qué componente se trata? En esa decisión, el turbo es el primero en quedar expuesto. No se trata de un simple añadido para ganar potencia, como muchos creen, sino de una de las piezas más delicadas y exigidas de todo el vehículo. Gira a velocidades extremas, trabaja con temperaturas cercanas al rojo vivo y depende por completo de un flujo constante de lubricación para seguir vivo. Si el motor se corta de golpe, ese flujo se interrumpe y las consecuencias no tardan en aparecer. Para entenderlo, hay que visualizar qué ocurre dentro del motor cuando el camión viene de un tramo exigido, un adelantamiento, una subida prolongada o incluso un descenso profundo donde el motor ha trabajado intensamente. El turbo está girando a decenas o cientos de miles de revoluciones por minuto y sus componentes internos pueden superar fácilmente los 600 grados. El único elemento que evita que ese eje metálico se funda, se deforme o se raye es el aceite que circula a presión y crea una película protectora. Mientras el motor está encendido, ese sistema funciona de manera perfecta, pero cuando se apaga, la bomba de aceite se detiene de inmediato, mientras que el turbo continúa girando por inercia sin lubricación, una situación que, repetida cientos de veces, termina generando un desgaste acelerado. Además, dentro del turbo queda aceite muy caliente, casi inmóvil. Si el motor se apaga justo después de una demanda fuerte, ese aceite puede literalmente cocinarse, carbonizándose y formando depósitos duros que, con el tiempo, obstruyen los conductos internos. Es una de las causas más comunes de fallos prematuros y los camioneros con experiencia lo saben bien. El turbo no se apaga en caliente, se enfría, se respeta, se deja respirar. Por todo esto, el ralentí no es un capricho, sino un procedimiento técnico. Mantener el motor encendido durante un par de minutos posterior a una subida intensa o un trayecto exigente permite que el aceite continúe circulando, favorece un descenso gradual de la temperatura y ayuda a que los componentes mecánicos recuperen su equilibrio térmico. Es una rutina tan arraigada entre los profesionales que muchos la realizan sin pensarlo, del mismo modo que un piloto deja que los motores de su avión se estabilicen antes de apagarlos. La mecánica pesada funciona con sus propios rituales, y este es uno de los más importantes. Conviene aclararlo, además, porque no todos los vehículos reaccionan igual. En los coches, aunque el mismo principio se aplica, el riesgo es mucho menor. Los turbos son de menor tamaño, trabajan a temperaturas inferiores y soportan cargas de trabajo menos exigentes. Pero en un camión de gran tonelaje, apagar el motor en caliente no es un hábito inofensivo. Es una forma silenciosa de acortar la vida del turbo y comprometer el rendimiento del motor a largo plazo. Y aún así, esta no es la única razón por la que un camionero evita apagar el motor en determinadas paradas. Los camiones modernos, además de mover toneladas de mercancía, gestionan procesos internos que muchos desconocen, entre ellos la limpieza automática de sus propios gases. Si el motor se apaga en el momento incorrecto, el problema ya no se limita a la mecánica tradicional.
También puede afectar a ciclos que están en pleno funcionamiento. ¿Qué puede ocurrir cuando el motor se apaga justo en el instante en que el camión está gestionando sus propias emisiones? En ese momento, se interrumpe uno de los procesos más delicados de la mecánica moderna, porque los camiones actuales no solo transportan carga, también regulan de forma continua la calidad de los gases que expulsan, y esa gestión depende de que el motor permanezca encendido mientras ciertos ciclos están activos. Uno de los más críticos es el funcionamiento del filtro de partículas, el DPF, un componente cerámico situado en la línea de escape que retiene el hollín generado por la combustión diésel. Ese material no desaparece por sí solo, se acumula hasta que el sistema inicia un proceso de regeneración, elevando de forma controlada la temperatura del escape para quemar las partículas atrapadas. Para que ese ciclo se complete, el motor debe seguir funcionando, mantener una temperatura estable y asegurar un flujo constante de gases. Si se apaga a mitad del proceso, el filtro queda incompleto, con residuos sin quemar que, con el tiempo, aumentan la contrapresión del escape y reducen la eficiencia del motor. Cuando un DPF se obstruye, las consecuencias aparecen rápido: pérdida de potencia, aumento del consumo y elevación de la temperatura de funcionamiento. A medida que el problema avanza, el propio sistema puede entrar en un modo de protección que limita la potencia del camión para evitar daños mayores. Por eso los camioneros con experiencia lo saben bien. Una regeneración interrumpida puede acabar obligando a una regeneración forzada en taller, un procedimiento costoso y sobre todo una fuente de tiempo perdido. Pero el DPF no es el único componente sensible a apagados inoportunos. Los camiones modernos también incorporan sistemas de reducción catalítica selectiva, conocidos por sus siglas SCR, encargados de disminuir los óxidos de nitrógeno mediante el uso de AdBlue. Para funcionar correctamente, este sistema necesita calor, estabilidad y continuidad en el flujo de gases. Cuando el motor se apaga de forma repetida durante momentos críticos del tratamiento de emisiones, los ciclos quedan incompletos y pueden aparecer códigos de error, avisos en el tablero o reducciones de potencia que afectan directamente al rendimiento en ruta. Por eso, desde fuera, estos conceptos pueden parecer sofisticados, pero para un profesional forman parte del día a día. La diferencia entre los camiones de generaciones anteriores y los modelos actuales es enorme. Antes, apagar el motor en cualquier momento no tenía prácticamente consecuencias. Hoy, hacerlo en el instante equivocado puede convertirse en un problema técnico que repercute en la jornada, la carga y en el bolsillo de quien asume el coste. Imagina la escena. Un camionero llega a una parada breve, quizá para revisar la ruta o comprar algo rápido. El camión ha iniciado una regeneración sin aviso evidente, algo que no siempre muestra una señal clara en el cuadro. Si apaga el motor, detiene el proceso y obliga al sistema a intentarlo de nuevo más tarde, quizá en un tramo de tráfico intenso o en plena subida. Es una molestia, un riesgo y una pérdida de eficiencia. Y aún así, incluso todo esto no es lo más delicado. Porque aunque los sistemas de control de emisiones y los procesos de regeneración requieren que el motor permanezca encendido, hay algo todavía más esencial que depende por completo de su funcionamiento. Sin ello, un camión no solo pierde eficiencia, directamente no puede moverse. ¿Qué ocurre cuando ese elemento fundamental falla y el camión depende por completo de recuperarlo para seguir avanzando? En un camión pesado, la presión de aire no es un sistema auxiliar, es la base sobre la que funciona casi todo. A diferencia de un coche, que depende principalmente de la hidráulica y la electrónica, un camión está construido alrededor del aire comprimido. Frenar, liberar los frenos, mantener la suspensión estable o accionar elementos auxiliares depende de un sistema neumático que solo se mantiene activo mientras el motor está en marcha. Cuando ese aire empieza a desaparecer, la maquinaria entera pierde su equilibrio. Y detrás de ese equilibrio hay un único elemento responsable de sostenerlo: el compresor de aire, una pieza accionada mecánicamente por el propio motor. Cada vez que el motor gira, el compresor bombea aire hacia los tanques, manteniendo la presión necesaria para que el camión opere con seguridad. Es un proceso continuo. Igual que el corazón envía sangre a todo el cuerpo, el compresor alimenta constantemente los circuitos neumáticos. Y cuando el motor se apaga, ese corazón deja de latir, por lo que la presión comienza a descender de inmediato. Esa presión no se conserva de forma indefinida.
El aire se almacena en distintos tanques del sistema, pero no son depósitos herméticos perfectos. Se pierde poco a poco, ya sea por la purga automática que elimina humedad, por pequeñas fugas inevitables en conexiones y mangueras, o por la propia demanda del circuito. Por eso, tras apagar el camión, la presión disponible baja con el paso de los minutos o incluso de las horas, y si el motor se apaga durante una parada breve, el conductor deberá esperar a que el compresor recupere la presión mínima antes de poder volver a circular. Esta realidad se nota especialmente al reanudar la marcha. El conductor arranca el motor, observa los manómetros y espera el tiempo necesario hasta que la aguja sube y el sistema vuelve a situarse en niveles seguros. Mientras no se alcanza esa presión, el camión no puede liberar frenos, no puede maniobrar con normalidad y, en algunos casos, ni siquiera puede moverse. Para un aficionado puede parecer una simple molestia, pero para un profesional con horarios estrictos, los apagados innecesarios se traducen en una pérdida directa de tiempo operativo. Pero las consecuencias no se limitan solo a los frenos. La suspensión neumática, presente en muchos camiones modernos, depende de ese mismo circuito. Si la presión cae, la suspensión puede bajar, alterando la estabilidad del vehículo o dificultando el acoplamiento y desacoplamiento del remolque. Los sistemas auxiliares, desde controles en el tráiler hasta válvulas específicas, requieren también un caudal constante para funcionar. El aire es, en esencia, la energía invisible que mantiene el camión preparado para seguir trabajando. Todo esto explica por qué muchos conductores prefieren no perder presión en paradas cortas. No es comodidad, no es descuido, es una forma de mantener el vehículo operativo y evitar retrasos innecesarios. Con el motor encendido, el compresor sostiene el equilibrio del sistema y el camión permanece listo para continuar. Y aún así, incluso con todo el protagonismo del aire en la conducción, hay una consecuencia que va más allá de la eficiencia y que entra directamente en el terreno de la seguridad. Porque en un camión existe un tipo de freno que no utiliza el aire para activarse, sino para liberarse. Cuando esa presión desaparece por completo, el comportamiento del vehículo cambia de forma radical. Si el aire es tan importante para mover y frenar un camión, ¿qué ocurre cuando la presión cae por completo mientras el vehículo está detenido? En ese escenario, el camión no queda simplemente sin asistencia, queda inmovilizado. El sistema de frenos de estacionamiento entra en funcionamiento de forma automática y bloquea el vehículo por completo. No se trata de un fallo, ni de un error, ni de una avería repentina, sino de un mecanismo de seguridad diseñado para impedir cualquier movimiento cuando no hay presión suficiente en el sistema. Al desaparecer el aire, los resortes internos de los frenos de estacionamiento entran en acción y sujetan el camión con fuerza, impidiendo cualquier desplazamiento hasta que el motor vuelve a generar presión. Esta es la razón por la que ningún profesional se permite perder aire innecesariamente en paradas breves. Pero incluso cuando la presión de aire está controlada y el sistema neumático funciona sin problemas, hay otro factor que influye en la decisión de dejar el motor encendido: el propio entorno en el que trabaja el conductor. El interior de la cabina no es un simple habitáculo. Es una herramienta de trabajo que debe mantenerse en condiciones adecuadas para que el profesional pueda seguir conduciendo con seguridad. La temperatura interna es uno de los elementos más importantes. En muchos camiones, tanto la calefacción como el aire acondicionado dependen directamente del motor. En climas fríos, apagar el motor significa que la cabina perderá calor en cuestión de minutos, lo que provoca incomodidad, somnolencia o incluso riesgo de niebla en los cristales. En el extremo opuesto, en climas calurosos, la situación se invierte debido a que una cabina sin aire acondicionado puede convertirse rápidamente en un espacio sofocante, aumentando el agotamiento físico y afectando la concentración del conductor. Los camiones equipados con sistemas auxiliares independientes existen, sí, pero no son la norma en todas las flotas ni en todos los países. En ese contexto, mantener el motor en marcha durante una parada breve no es un acto de comodidad superficial, sino una decisión operativa. Un conductor fatigado, frío, sobrecalentado o con mala visibilidad es un conductor menos seguro. Y en un vehículo de 40 toneladas, la seguridad depende tanto de la mecánica como del estado físico y mental de quien está al volante. Pero esa decisión no solo tiene que ver con el conductor,
También afecta al propio equilibrio del vehículo y a los sistemas que necesitan continuidad para funcionar correctamente. Con el motor encendido, la cabina mantiene la ventilación necesaria para desempañar cristales, alimentar sistemas eléctricos sin descargar baterías y conservar la temperatura del aceite en un rango óptimo para un reinicio suave. Los conductores expertos saben que cada ciclo térmico brusco, apagar en caliente y encender en frío, suma desgaste. Y aún así, el confort del conductor y la eficiencia del trabajo no son las únicas razones para mantener el motor encendido en determinadas paradas. Existen cargas, mecanismos y equipos que dependen totalmente del funcionamiento del motor para mantenerse activos. Y si se interrumpen, el coste puede ser mucho mayor que el combustible consumido en ralentí. ¿Qué ocurre cuando el motor no solo mantiene la cabina cómoda, sino que además sostiene sistemas que, si se detienen, pueden arruinar una carga entera o paralizar una operación en pleno trabajo? En muchos trabajos el motor no es simplemente lo que impulsa el camión. Es la fuente primaria de energía que mantiene en funcionamiento equipos externos, remolques especiales y mecanismos que necesitan continuidad de presión, temperatura o movimiento para operar con normalidad. En esos contextos, apagar el motor no es una opción operativa, sino un riesgo directo. Un ejemplo claro son los camiones refrigerados. Aunque muchos remolques frigoríficos cuentan con unidades de frío independientes, otros dependen parcial o totalmente del motor del camión para mantener la temperatura adecuada. Una variación mínima en la cadena de frío puede hacer que alimentos perecederos, productos farmacéuticos o mercancía química sensible pierdan su validez. En estos casos, incluso unos minutos con el motor apagado pueden comprometer la seguridad de la carga y generar pérdidas considerables. Para un conductor experimentado, la temperatura del remolque es tan crítica como la propia mecánica del vehículo. En este tipo de transporte, la estabilidad térmica es esencial. Un remolque con alimentos congelados, por ejemplo, no puede permitirse variaciones bruscas de temperatura, aunque sean pequeñas. Las normativas sanitarias exigen que los productos mantengan rangos específicos, y cualquier desviación puede generar rechazos de mercancía, penalizaciones o pérdidas económicas. De ahí que muchos profesionales dejen el motor encendido cuando realizan una parada breve. Necesitan asegurar que el sistema de refrigeración mantenga su ciclo sin interrupciones. Pero la refrigeración es solo una parte del problema. Existen camiones cuya operación depende directamente de sistemas hidráulicos alimentados por la toma de fuerza del motor, conocida por sus siglas como PTO. Cuando el motor está en marcha, impulsa una bomba hidráulica que permite operar grúas articuladas, volquetes, plataformas elevadoras o equipos de rescate. Si el motor se apaga durante una maniobra hidráulica, la presión cae de inmediato, dejando una grúa en una posición insegura, un volquete a medio levantar o una plataforma sin posibilidad de movimiento. El riesgo de accidente es evidente. Imagina una descarga en obra. El conductor eleva el volquete para vaciar material, pero si apaga el motor a mitad de la operación, la presión desaparece y la estructura puede descender de forma incontrolada. Lo mismo ocurre con las grúas que dependen completamente del caudal hidráulico generado por el motor. La seguridad de estos sistemas depende de que la presión se mantenga constante, y eso solo ocurre con el motor en marcha. Además, algunos remolques especiales y equipos auxiliares requieren un flujo continuo de aire, electricidad o hidráulica para funcionar correctamente. Bombas de transferencia de líquidos, mecanismos neumáticos y dispositivos de control electrónico pueden necesitar el motor encendido para mantener la energía necesaria. En estas situaciones, el camión actúa como una central energética móvil. Apagar el motor significa apagar toda la operación. Por eso, los conductores veteranos conocen bien estos escenarios. Saben que hay cargas y maniobras que simplemente no admiten interrupciones. Mantener el motor encendido no es derrochar combustible, es proteger la carga, garantizar la estabilidad del sistema y evitar situaciones peligrosas. Cada decisión está basada en experiencia, responsabilidad y conocimiento técnico. Sin embargo, aunque la técnica explica una gran parte de estas decisiones, aún falta un componente fundamental, la experiencia del conductor. Porque en la carretera no basta con conocer los sistemas. Hay que saber interpretarlos, anticiparse a problemas y tomar decisiones rápidas y seguras.
Entonces, ¿cómo decide un conductor cuándo mantener el motor en marcha, cuándo puede apagarlo sin riesgo y qué formación necesita para hacerlo con seguridad? En la práctica, esa decisión no la toma un manual ni un sistema automático. Recae en el conductor profesional, porque un camión no se conduce solo, y gestos, paradas, ralentíes y arranques dependen de su criterio, de su experiencia y de su capacidad para leer lo que ocurre antes de que se convierta en un problema. En la carretera, el tiempo no es un detalle, es una herramienta de trabajo. Un conductor tiene horarios estrictos, ventanas de carga, turnos de descarga y tiempos de descanso regulados. Si decide apagar el motor en una parada de apenas un par de minutos, sabe que tendrá que esperar a que el camión recupere presión de aire, a que la temperatura del motor vuelva a su rango adecuado o a que una regeneración interrumpida reaparezca en el peor momento. Son minutos que se acumulan, pequeñas demoras que pueden romper la planificación de toda una jornada. Por eso, dejar el motor encendido no es una costumbre. Es una decisión estratégica para que el día no se desmorone. La rutina del conductor es, ante todo, una rutina de seguridad. Cuando se detiene brevemente, no está descansando. Está revisando su herramienta de trabajo. Observa los manómetros, escucha el sonido del ralentí y percibe vibraciones o cambios sutiles que cualquier aficionado pasaría por alto. Estas rutinas no aparecen por casualidad. Son el resultado de años de experiencia, formación técnica y cientos de situaciones en las que el camión se expresa a través de mínimos detalles. Y quienes han pasado miles de horas en la carretera saben que ignorar esos detalles siempre tiene consecuencias. Conducir un camión de gran tonelaje exige una responsabilidad enorme, puesto que cada decisión influye en la seguridad propia, en la de otros conductores y en la integridad de la carga. Es una máquina compleja que depende de sistemas neumáticos, térmicos, eléctricos e hidráulicos funcionando en equilibrio. El conductor sabe que romper ese equilibrio apagando el motor en el momento equivocado no solo provoca retrasos, puede generar riesgos reales, desde pérdida de presión o interrupción de una regeneración hasta condiciones extremas en la cabina o maniobras hidráulicas comprometidas. Además, la fatiga es un factor crítico. La cabina no es un simple asiento. Es un entorno donde la persona debe mantenerse alerta durante horas. La temperatura correcta, la ventilación adecuada, la visibilidad sin empañamientos y un suministro eléctrico estable ayudan a mantener la concentración. Apagar el motor, aunque parezca un gesto trivial, puede provocar una caída repentina de confort que afecta al estado físico y mental del conductor. Y cuando se manejan decenas de toneladas, un pequeño descenso en la atención puede marcar la diferencia. La experiencia profesional también se construye con formación. Muchos conductores pasan por cursos donde se explican los sistemas mecánicos, las normativas de seguridad y las mejores prácticas operativas. Saber cuándo se puede apagar el motor sin problemas y cuándo no forma parte del oficio. Es entender el vehículo como un organismo complejo y saber cómo responder ante cada situación, ya sea en un día de calor intenso, una noche helada o una operación delicada en obra. Imaginemos una escena, noche cerrada, temperatura baja. Un conductor experimentado se detiene un momento en el arcén para revisar su carga. El ralentí del motor vibra suavemente mientras él recorre la zona del remolque con una linterna, escuchando, observando, asegurándose de que todo está en orden. Sabe que si apaga el motor, la cabina se enfriará, los cristales podrían empañarse y el sistema neumático perdería presión. Sabe que no es el momento, su decisión no es impulsiva, es una mezcla de conocimiento y responsabilidad. Y es que al final, dejar el motor encendido o apagarlo no es cuestión de costumbre, sino de criterio profesional. Cada conductor combina técnica, experiencia y seguridad para tomar la mejor decisión en cada parada. Y comprenderlo es esencial para entender cómo funciona realmente la vida en la carretera. Después de recorrer todos los elementos que intervienen en el funcionamiento de un camión, queda claro que dejar el motor encendido en muchas paradas no es una costumbre ni un gesto improvisado. Es la consecuencia lógica de una máquina que depende de procesos delicados y de una persona que debe gestionarlos con precisión. El turbo necesita enfriarse de manera gradual. El sistema de emisiones completa ciclos que no se pueden interrumpir. La presión de aire mantiene vivos los frenos y la suspensión. Y la temperatura interna de la cabina garantiza que el conductor pueda seguir trabajando con seguridad.
Además, hay cargas, sistemas hidráulicos y equipos que dependen directamente del motor para no detenerse. Todo eso forma parte de un mismo conjunto, de un mismo equilibrio. Lo que hemos visto a lo largo de este vídeo es que un camión no funciona como un coche y nunca ha sido solo un motor y 4 ruedas. Es un ecosistema técnico donde cada componente influye en el siguiente, y apagarlo en el momento equivocado significa romper ese equilibrio. Pero también es un entorno humano donde cada decisión del conductor tiene un propósito: mantener la estabilidad del vehículo, cuidar la carga, preservar el equipo, evitar retrasos y, sobre todo, garantizar la seguridad en carretera. Ahora resulta evidente que esa pregunta inicial, ¿por qué los camioneros no apagan el motor en muchas paradas?, tiene una respuesta mucho más profunda de lo que imaginábamos. No se trata de comodidad, de hábito ni de descuido. Se trata de una necesidad operativa, de proteger la mecánica y de experiencia profesional. Un camión permanece encendido porque cuida su propio estado, completa procesos internos y permite que quien lo conduce siga cumpliendo su trabajo sin poner en riesgo el vehículo ni la carga. Y, al entenderlo, también se entiende mejor el papel del conductor profesional, una persona que no solo conduce, sino que interpreta señales, anticipa problemas y conoce cada reacción de su máquina. Una persona que ha aprendido que mantener el motor vivo unos minutos más puede evitar un problema más adelante, y que sabe, mejor que nadie, cuándo es seguro apagar y cuándo no lo es. La carretera funciona gracias a miles de decisiones como esas, tomadas cada día por quienes transportan mercancía, cruzan países y sostienen el flujo del mundo moderno. Comprender cómo y por qué lo hacen nos acerca no solo a la técnica, sino también a la realidad de su oficio. Si quieres seguir descubriendo cómo funcionan realmente estas máquinas que mueven el mundo y conocer más sobre todo lo que ocurre detrás de cada viaje, puedes suscribirte y acompañarnos en los próximos vídeos. Hay mucho más por explorar.